A todos, gracias al Parque Austral y al Parque de Innovación por esta iniciativa. Gracias, Fernando, por compartir, un placer. Primero me presento, después te hago presentar a vos, si querés, y después damos comienzo. Bueno, yo soy la profesora Silvia Torres Carbonell, soy directora del Centro de Entrepreneurship del IAE y a cargo de todo lo que llamamos la iniciativa Emprende IAE, que tiene que ver con una serie de programas, proyectos, iniciativas que llevamos adelante hace más de 22 años ya. La comenzamos justamente por iniciativa conjunta con Fernando Fragueiro, que era el dean del IAE en ese momento, y bueno, más allá de otros sombreros que tengo, siempre están relacionados con el promover el espíritu emprendedor y la actividad emprendedora como realmente co-creadora del futuro. Y soy profesora a cargo de todo lo que es el tema emprendedores en los MBAs y MBAs del IAE. Fer, si querés te presentás. Muy bien, cómo no, Silvia, realmente también para mí es un gusto enorme compartir este panel con vos, que en el fondo es una conversación como tantas que hemos tenido durante estos 20 años. Sí. Así que lo disfruto y espero que los que están participando también puedan disfrutarlo, hacer preguntas, comentarios, lo que quieran, y poder aportarles algo. Yo llevo 30 años dedicado, me estoy dando cuenta, al tema del liderazgo, y es curioso porque lo estoy abordando de distintas perspectivas siempre. Por un lado, desde el punto de vista como profesor de IAE, siempre desde el punto de vista académico, científico, digamos, porque me apasiona. Pero claro, he tenido la suerte también de poder vivirlo en la práctica, como vos decías, durante todos los años que fui decano de IAE, unos 13, 14 años, y después más adelante como rector de la universidad. Y es muy interesante ese doble sombrero, esa doble experiencia, la de estudiar este fenómeno, que para mí es apasionante, es un fenómeno de la psicología y de la sociología, pero muy condicionado por contextos, y creo que este es el tema que espero poder aportar algo en esta conversación. Y a la vez verlo en la práctica, ejercerlo y ver las limitaciones mías propias a la hora de liderar. Así que encantado lo que podamos aportar, Silvia, pero conversar con vos me divierte mucho. Genial, genial. Bueno, justamente lo que nos convoca hoy es este enorme desafío que enfrenta la humanidad, en realidad, no es solamente los líderes empresariales, que es en un momento de permanentes cambios. No es el primero en la historia de la humanidad, pero ha sido, diría yo, bastante relevante el que nos ha enfrentado este año 19, 20 y lo que estamos transitando el 21. En realidad, insisto, no es algo novedoso, pero voy a empezar solo con una frase que leí antes de la pandemia, que la dijo un entomólogo americano que se llama Wilson, que él decía que la humanidad está enfrentando una increíble dicotomía en este momento. Y, insisto, lo dijo antes de la pandemia. Esto se aceleró con la pandemia. Y eso lo que él dijo es, hoy la humanidad tiene mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de los dioses. Y creo que es un que nos interpela. ¿Por qué? Porque todavía hay personas con lo que llamamos mentes paleolíticas, digamos, que por supuesto la pandemia en muchos casos las choqueó, ¿no es cierto? Instituciones medievales en muchas de sus estructuras, entre ellas el Estado y la empresa y la universidad, todavía tienen estructuras medievales, pero tenemos entre manos tecnologías de los dioses, en el sentido de que son capaces de transformar la realidad, de solucionar masivamente los problemas de la humanidad, usadas para el bien o para el mal, porque el ser humano siempre tiene esa doble posibilidad, lamentablemente. Entonces quiero decir esto, me parece muy importante porque nos abre al tema del liderazgo, porque necesitamos estos liderazgos transformadores que
con esas tecnologías de los dioses, hagan ese cambio mental primero y después hagan un cambio en las instituciones. Y en este caso vamos a hablar particularmente de la empresa, pero la empresa como una célula vital de una sociedad, que tiene un impacto enorme en toda la sociedad, digamos, tiene impacto interno y externo. Entonces, dado digamos, esta como introducción, quería ahora, le voy a pedir a Fernando, con quien yo estoy colaborando, pero él está con una iniciativa muy interesante que se llama Ennovalid, que nos cuente desde el principio qué es lo que estamos estudiando, lo que él ha estado investigando, y una propuesta de este liderazgo 4D, como lo llamamos. Vamos a compartir eso y después yo voy a hacer más foco en la parte del liderazgo emprendedor, pero que en realidad estamos trabajando juntos porque entendemos que hoy ningún liderazgo puede dejar de ser emprendedor, porque en el fondo emprender quiere decir transformar la realidad. Así que Fer, te Muy dejo que vos bueno. comiences con esto. Bueno, una introducción fantástica. Mirá, a partir de esa visión que pusiste de mentes, instituciones y tecnología, es muy interesante porque claramente puedo ya aportar, y es lógico, vos has puesto el porqué, que hoy todos los liderazgos están en crisis. Y al decir todos, hablo de los liderazgos políticos, de los liderazgos, empresarios, de los liderazgos familiares. El desafío que como padres o madres todos, ¿no?, experimentamos a la hora de tener que educar. Entonces estamos viviendo realmente una era de transformación acelerada. Yo creo que así no se ha vivido nunca en la historia. Lo más gracioso, lo más notable, es que estábamos viendo eso ya en el año, si querés, 18 y 19, pero como si fuera poco, la aceleración, el cambio acelerado, alguien puso una marcha más y vino el COVID y nos aceleró totalmente, ¿no? Entonces de golpe es como que un año fueron 5, 6 o 7 años, con todas las consecuencias de aceleramiento que hemos vivido. Entonces, realmente, si el foco ahora, que para poder abordarte, el liderazgo está en crisis, y lo digo a propósito porque es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos todos que replantearnos nuestros hábitos de liderar en los distintos ambientes que nos toca liderar. El liderazgo hoy es claramente horizontal, es decir, la autoridad jerárquica no tiene ningún valor, y no lo va a tener por mucho tiempo, con lo cual hay que construir otra autoridad. Entonces, ¿qué veía yo con esto que vas presentado como Ennovalid? Ennovalid resultó realmente de estas más de 100 entrevistas a empresarios de la región, preguntándoles justamente lo que ellos veían de cambios. Bueno, era tan impactante la perplejidad y el tipo de cambios que estaban experimentando que quisieron unirse después en una red de aprendizaje entre pares, diciendo, juntos podemos a lo mejor avanzar. Bueno, y ahí fui que te pedí si querías también participar conmigo, y como bien dijiste, el tema del, perdón si lo digo así, pero que el impulso o el ADN emprendedor en una era de cambio acelerado que no para, está muy en el centro, con lo cual más que nunca ese liderazgo necesita esta impronta. Yo te diría que vamos por ahí, pero hay varias consecuencias más. Dejo un mensaje, digamos, para esta primera intervención, si querés, y es la siguiente. Yo creo que tendríamos, ya que el título de esta reunión hoy es Liderazgo Empresarial Post-Pandemia, sugiero, y es lo que estoy viendo con todos estos empresarios, que hagamos el esfuerzo de poner bien claro y reflexionar qué cosas han cambiado en este año y medio. Es fundamental, porque si no, podemos seguir reaccionando. Pero ya no se trata de reaccionar, sino de anticiparse y de adaptarse a una nueva normalidad, le dicen ahora, realidad, como quieran decirle. Pero los cambios son muchos. Te paso, si querés, comparto plenamente y tomo desde ese punto
Cuando empezó esta pandemia, a mí se me ocurrió ponerle, nosotros como vos sabés en el IAE a todo le ponemos las iniciales, ¿no? Los programas, el DPME, que es el Dirección de Pequeña y Mediana Empresa, el PAD, Programa de Alta Dirección, el EMBA, Executive MBA, y se me ocurrió ponerle PDO. ¿Por qué? Porque entendí que esta pandemia, como tantas otras situaciones que ha enfrentado el ser humano, implica un peligro, un desafío y una oportunidad. PDO. Bueno. ¿Por qué? Porque, y ahí voy a lo que representa esto del liderazgo emprendedor. Voy a hablar de eso y un poquito de por qué la importancia del liderazgo primero personal, porque uno no puede liderar a nadie si no se lidera a sí mismo. Y luego, si te parece, te vuelvo a pasar a vos para que cuentes el esquema del liderazgo con todas sus dimensiones. Bárbaro. Entonces, ¿por qué yo lo llamé PDO? Porque frente a un peligro, peligro que vivimos toda la humanidad con el COVID, y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido enormes peligros, muchas otras pandemias, catástrofes, guerras, más allá de los peligros que cada uno vive diariamente en su vida personal. Frente al peligro, uno puede tener varias actitudes. Podés negarlo, podés esconderte, podés rebelarte, podés enojarte, o podés transformarlo en un desafío y decir, este peligro me desafía como persona. Y como persona, como institución, me desafía. Y cuando yo transformo el peligro en desafío, es otra la forma en que miro el peligro. No me inmovilizo frente al peligro, sino que empiezo a ver cómo le busco una solución, cómo supero ese problema, cómo supero ese obstáculo. Eso es cuando el peligro me desafía. Y pero ahí no me quedo, porque es lo que hizo la humanidad con el COVID. ¿Qué hizo? Los científicos se pusieron a encontrar la vacuna, los médicos a encontrar la cura, las instituciones a ver cómo manejaban el tema no paró la actividad mundial, sino que nos buscamos cómo nos reinventamos para enfrentar el peligro. Pero ahí no termina. Algunas personas e instituciones o empresas transformaron ese desafío en nuevas oportunidades. Y ahí es donde yo veo el liderazgo emprendedor. Transformaron empresas, transformaron la forma en que se arma en la familia. O sea, es lo que decís vos, cómo salimos de la pandemia mejor de lo que entramos. Y cuáles son esos cambios que nos pueden impactar, pero que al mismo tiempo le podemos encontrar una oportunidad de mejora. Entonces me parece que esa es una primera característica de un líder post-pandemia. Haber aprendido a no movilizarse frente al peligro, a no negarlo, a no desesperarse, a no deprimirse, sino que lo transforma en un desafío y luego lo transforma en una oportunidad. Y lo último que digo, para ya después darte pie a vos con el esquema que hemos diseñado, que has construido, pero que hemos co-construido del liderazgo, quería hablar un minuto de lo que es el liderazgo a nivel persona. Porque yo siempre digo, nadie puede ser mejor empresario, profesor, presidente, en el largo plazo que lo que es como persona. Y esto me parece que es un tema central, está en la esencia de lo que nos pasa. Si no somos líderes de nosotros mismos y nos transformamos en buenas personas, muy difícil que podamos ser buenos líderes. Por lo menos en el largo plazo. No puede haber permanentemente una disociación entre lo que somos, lo que pensamos, en lo que creemos y lo que hacemos. Y ahí quería compartir con ustedes lo que, esto me lo enseñó una vez el profesor Fraile, nuestro colega, y yo lo adapté un poco, pero en una clase de él hace como 20 años creo, este tema de que el ser humano, las personas, tenemos 3 facultades superiores que nos diferencian de los demás seres vivientes y que hoy yo la llamo
la principal tecnología que tenemos entre manos, que a veces no nos damos cuenta que la tenemos. Esas 3 facultades superiores son, primero, la inteligencia, que nos permite ver el bien, la verdad, la luz, que nos permite a ustedes hoy entender lo que yo estoy diciendo, comprender lo que dice Fernando, interpretar, después generar nuevas ideas. La inteligencia es algo maravilloso que tenemos, que además está dado por todas nuestras partes del cerebro, ¿no es cierto? Que ahí fíjense la importancia que tiene, esto lo dice Abel Albino de la Fundación CONIN, cuando habla de la importancia de la formación de lo que llaman la interacción de las neuronas cerebrales, que desde que un niño nace, en realidad desde que está en el seno de la madre, y eso se genera a través de alimentación, nutrición afectiva, alimentaria y nutrición afectiva. Fíjense la importancia que tiene esto desde que una persona nace. Bueno, eso es y después hay una gran tarea a lo largo de nuestra vida, que es nutrir esa inteligencia. O sea, formarnos, entender, bueno, esa es nuestra primer gran herramienta para conocer la verdad, y conocer y entender. La segunda es la voluntad. La voluntad que nos diferencia del resto de los seres vivientes, porque una planta no puede tener la voluntad de irse a otro lado, por ejemplo. Pero el ser humano tiene la capacidad, ya lo decía Einstein, es la fuerza motriz más grande que la fuerza motriz es la voluntad, porque es lo que te permite ir hacia algo que te muestra que es algo deseado, un bien, y lo haces a pesar de, o sea, superando obstáculos. Entonces, ese es la otra gran facultad superior que hay que como se dice, hay que ejercitarla a través de una gimnasia que nos permite también ser mejores personas y en última instancia mejores líderes. Y la tercera es, cada uno lo llamará como quiera, pero es el espíritu. O sea, somos más que un cuerpo. Entonces el alma, el espíritu, lo que nos trasciende, sumado a las emociones, a los sentimientos, toda esa parte es también eso es lo que permite lo que se llama la inteligencia emocional, la empatía, el comprender al otro, el estar cerca, el controlar nuestros impulsos. Bueno, estos tres grandes elementos o grandes facultades, yo los llamo los tesoros que tenemos como seres humanos, son centrales para desarrollarnos como personas, pero además para poder ejercer el liderazgo sobre nosotros mismos. Y por lo tanto es lo que nos permite después ser líderes para otros, no de otros, sino como dijo hoy Fernando, el liderazgo es transversal. Ya no hay líderes es líderes para. Es ser líder para otro, para el servicio de otros. Entonces quería dar esta mirada para pensar en que cuando hablamos de liderazgo no podemos imaginar a alguien, pónganse a un violento, alguien que no sabe controlar sus impulsos, o alguien que no conoce, que no es capaz de entender. ¿Cómo va a ser líder de otros? Entonces, por eso me parece que es muy importante este punto. Bueno, y ahora te dejo a vos, Fernando, para que, con estas bases que hablamos, cuentes esto que ha salido de todas las entrevistas y este esquema del liderazgo, bueno, 4D o... Sí, ahora el título, si querés vemos, pero lo estamos llamando liderazgo stakeholder. Eso, stakeholder. Pero vamos hacia allí y bueno, la base, toda esta introducción tuya es perfecta, sintonizo total. Te voy a dar, comenzamos, al menos siempre tiendo de vuelta, como estamos hablando de liderazgo, por contexto. Entonces el contexto, estamos todos de acuerdo, lo que hemos venido hablando de que estábamos en una era de cambio acelerado y le pusieron el supercambio acelerado. Con lo cual, más que nunca, hoy estamos comprobando la necesidad de comprender el impacto, esencialmente de la tecnología, de la industria 4.0, como con todo lo que tiene ahora de tecnología digital, etcétera, ¿no?
todo lo que ya me parece todos los participantes conocen. Ahora, una de las consecuencias, y yo sugiero que la veamos como la primer consecuencia, en este caso, para liderar de esta revolución tecnológica, es que ha conectado todos los ecosistemas. Es decir, los ecosistemas existieron siempre, pero no teníamos una interrelación como la que puso en marcha esta tecnología, revolución tecnológica. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy la dinámica de trabajo es ecosistémica. Entonces yo te diría que lo primero que estoy planteando es que hoy una organización, cualquiera sea, por tanto una institución, y hablando ya del liderazgo, y una organización debe incorporar lo que es la capacidad de gestión ecosistémica, que parte de la base de que no va a poder crear valor si no está con una visión muy clara de los distintos actores que hay en los ecosistemas vecinos y que ya están interrelacionados. Entonces, yo te diría que de ahí nace que la primer competencia del liderazgo actual, me parece a mí, como lo estamos viendo, este liderazgo stakeholder, es esa visión sistémica. Visión sistémica. ¿Para qué? Para entender el ecosistema en el que estamos y los distintos ecosistemas que se están relacionando, con los cuales podemos relacionarnos. ¿Qué es la visión sistémica? En dos palabras, es tener una visión amplia a lo largo y a lo ancho, y comprender, tratar de comprender el rol que pueden jugar los distintos actores que están alrededor nuestro. Y ahí viene muy bien esto que vos decías digamos, de las emociones y que a la inteligencia y la voluntad, que uno dice, fantástico, si uno tiene inteligencia, que es como un faro que te ilumina, y la voluntad es como el acelerador que te permite ir ahí, y dices, sí, pero tenés un problema más. Y es que, tenés un desafío más, que los sentimientos y las emociones también te van condicionando o empoderando. A veces te empoderan, a veces te condicionan. ¿Qué quiere decir? Que nos generan vallas, nos generan sesgos, nos generan que con más facilidad en automático vamos para un lado o para otro, juzgamos de un modo o de otro. Entonces ahí es que necesitamos, lo siguiente, parte de una visión sistémica real, profunda, necesitamos el autoliderazgo que vos comentabas. Es decir, es conocer nuestros puntos ciegos, conocer nuestros sesgos. Recién a partir de ahí, es decir, conociendo al primer sujeto, que en ese caso es uno mismo, es que podemos liderar a los demás. Como estamos diciendo ahora, que no es bajar línea, sino que es iluminar, es empoderar. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, lo más probable es que nos enfoquemos en aquellas personas, en aquellos actores que tienen sesgos parecidos, con lo cual nos vamos a perder toda la riqueza de crear más valor. Entonces, visión sistémica, autoliderazgo, que sale de allí, y a continuación yo diría hay dos realidades que piden dos competencias clarísimas, y son las otras dos, después de visión sistémica y autoliderazgo. Una es este impulso emprendedor, y ahí es donde una vez más convergemos los dos en una era de cambio acelerado, que además se ha superacelerado. El espíritu emprendedor, ya no sé cómo llamarlo, es esencial. Siempre fue un ADN de los empresarios, del mundo de la empresa. Pero en este momento es como que ha reaparecido de un modo que vos ya lo explicarás mejor, muy central. Yo creo que hubo una época, y acá después vos podés decir lo contrario, porque sos la experta en estos temas, en donde parecía que estaban los empresarios por un lado y los emprendedores por otro lado. Y que los emprendedores eran gente que le gustaba hacer nuevas oportunidades y que eran expertos en Internet, y por ser expertos en Internet, entonces a partir de ahí, etc. Me da la impresión, está claro, que esa era pasó, que clarísimamente hoy lo que estamos viendo es eso, liderazgo empresario debe incluir más que nunca ese impulso emprendedor que ya explicarás más. Y termino con el cuarto
digamos, competencia, que es una espíritu, capacidad colaborativa para co-crear. ¿Y esto de dónde viene? Es que si estamos en un ecosistema líquido, en donde tenemos que identificar los actores y ver oportunidades, si no hay una actitud y una capacidad de co-crear, seguramente vamos a perder la oportunidad de crear mucho valor. Estas serían como las primeras 4, podemos después dar ejemplos, etcétera, etcétera, para que no quede tan abstracto, pero esto es lo que quisiera comentarte. Está bueno. Sí, y me parece bueno que todos conozcan que esto, como vos bien decís, no es producto solamente de una elucubración académica, sino que surge de en tu caso, de tus 100 entrevistas, en mi caso de la cantidad de emprendedores con los que interactúo. Entonces esto está avalado también por la realidad, ¿no es cierto?, de lo que encontramos en los líderes empresarios y en los líderes emprendedores. Respecto Total. a lo que comentabas de esto que había casi, yo diría antes, como una especie de divorcio, si bien toda empresa nace de la mente, el corazón y las manos de alguien, o de un grupo de personas, que tienen esa mirada emprendedora, porque si no, no hay forma de que... Y no es solo empresas, cualquier organización, cualquier iniciativa humana, nace, como yo siempre digo, de la mente, el corazón y las manos de alguien que ve algo y dice, acá hay algo que puedo hacer distinto. Saben que dicen que el primer emprendedor de la historia fue un ingeniero neolítico, se lo llama así, de la época de las cavernas, que cuando veía a sus compañeros cavernícolas llevar con un enorme esfuerzo físico las presas que cazaban, los mamuts, no sé qué otros habría en esa época, y lo llevaban arrastrando a las cuevas donde estaban las mujeres y las crías, por decir así, los bebés cavernícolas, este ingeniero neolítico observó, primera actitud del líder, estar en permanente estado de observación y de alerta, y dijo, ¿habrá una forma mejor de arrastrar las presas? Y entonces se puso a pensar y, bueno, diseñó la rueda, que se dice que fue el primer invento de la humanidad, porque el fuego no fue un invento, fue un descubrimiento, porque el fuego, los cavernícolas dicen que lo vieron cuando un rayo caía en un árbol, y ahí se generaba la chispa. Después lo que hizo el cavernícola fue ver cómo a través de la digamos, de frotar dos piedras o dos ramas, salía el fuego. Entonces lo que quiero decir es, esa es la primera actitud del ser humano, que está esa actitud de querer ver si puedo conseguir algo mejor, más bueno, más útil, más bello, más sano, más práctico, más liviano. Eso es la actitud emprendedora, eso está en la esencia, está en nuestra esencia, y yo, que creo en un Dios creador, lo veo como la posibilidad que nos dio Dios de ser co-creadores del mundo, porque si no Dios nos hubiera dado un mundo terminado, y la realidad es que el mundo no está terminado, de hecho, cuántos siglos y siglos hace que lo vamos construyendo, mejorando, co-creando. Entonces, relacionado con esto, vuelvo al concepto del emprendedor. El emprendedor es el que crea algo que antes no existía, agrega un valor que antes no existía, y siempre lo hace para otros. O sea, no lo hace para sí mismo, porque si lo hago para sí mismo, que también es ser emprendedor, es un autoemprendimiento, llamémoslo así. Pero cuando yo pienso en una acción para crear un bien o un servicio que va a facilitarle la vida a otros, sea como sea, eso es emprender. Y eso está en la esencia de toda empresa. Bueno, volviendo a tu tema, cuando empieza digamos, el movimiento emprendedor o el foco en los emprendedores, que empieza mucho a fines de en los 90, digamos, con la todo el tema del Internet, desarrollo de Internet, claro. Esto no quiere decir que antes no hubiera, o sea, imagínense sí, las empresas, por supuesto, lo que pasa es que se le pone un foco muy interesante en el emprendedor de la era digital. De la era digital.
Pero, claro, y durante un tiempo yo diría que hubo casi una especie de divorcio, pero cada día más, esto que vos decías es, yo primero hablo siempre del emprendedor, ahora hablemos del emprendedor de negocios, ¿no? Porque para mí emprender es amplio, no es solamente ser emprendedor en negocios, puede ser un emprendedor en lo público, puede ser un emprendedor adentro de una universidad. Fernando y yo creo que somos dos emprendedores Dos, internos dos dentro de lo que es testimonios. una universidad y dos testimonios de eso. Se puede ser emprendedor en una ONG, o sea, pero hablemos ahora del negocio. El emprendedor de negocio tiene que buscar transformarse en empresario. Y el empresario nunca debería dejar de ser emprendedor. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que estar siempre alerta a las nuevas oportunidades, tiene que estar alerta a los cambios, no tiene que inmovilizarse frente a la incertidumbre del contexto, y tiene que además, sobre todo, lograr generar un entorno organizacional que permita que los nuevos emprendedores que están adentro, intraemprendedores que están en el seno de la empresa, puedan aportar sus nuevas iniciativas y sus oportunidades. Por eso siempre decimos que para que una empresa, ya te doy, para que una empresa se la considere emprendedora, tiene que tener directivos con esta mentalidad abierta, creativa, disruptiva, buscando oportunidades. Tiene que generar un entorno organizacional interno que permita que fluyan y que florezcan esas iniciativas, y sobre todo en un momento como el que vivimos hoy, con el que no sabemos cómo va a ser el futuro del trabajo, donde las nuevas generaciones ya no quieren trabajar 30 años en una empresa, quieren poder desarrollar su propio proyecto emprendedor. Entonces es muy importante ese entorno organizacional. Y lo tercero, y ahí viene relacionado con el contexto que vos hablabas antes, no pueden ser empresas encerradas en sí mismas, son parte de un contexto externo, de una comunidad, tienen que generar esos modelos colaborativos con el resto de la sociedad. Y esto es lo que está pasando con estas empresas, yo lo estoy viendo cada día más, que las empresas se interrelacionan con el mundo emprendedor, ya sea a través de generar concursos para los startups, innovación abierta, a través de invertir en proyectos, a través de lo que se llama el capital de riesgo corporativo, a través de apoyo a iniciativas como por ejemplo las que nosotros desarrollamos en Emprende IAE o en el IAE con Naves. Entonces cada vez más hay esta interrelación entre las empresas y el ecosistema emprendedor. Y también hay otro tema importantísimo de los nuevos líderes empresariales, me parece que es clave, que es este concepto de interrelacionarse con lo que es la ciencia y la tecnología, porque no se olviden que los conocimientos científicos y tecnológicos que se desarrollan en los laboratorios, en las universidades, en los centros de investigación, para que se transformen en bienes y servicios para la sociedad, necesitan el modelo empresario. Entonces ahí este es otro de los grandes temas de cómo hacer lo que se llama la transferencia de tecnología. Entonces otra de las características de los líderes empresarios emprendedores, y como vos decías, relacionados con el contexto, es que estén muy cerca de los lugares de innovación y de los centros de innovación y de generación de nuevo conocimiento. ¿Vos querías decir algo, Fernando? No, te quería preguntar, si estás, yo lo que me estoy viendo y estoy proyectando hacia adelante, pero con un cierto background histórico, y va a sonar como una autocrítica, pero porque yo dirigí el IAE durante buena parte de ese periodo, y así, ojo, y así lo hacían muchas escuelas de negocios del mundo, a los programas de alta dirección y de gerencia media casi no les introducíamos el concepto de emprendedorismo. Eso que en la década de los 80 y en los 90 y al principio de los 2000 yo al menos no lo veía necesario y hago ahora un mea culpa, ¿no? Hoy sería imperdonable. Si yo, mi empresa, lo primero que haría es estar seguro de que todos los miembros de mi organización han incorporado ese ADN emprendedor y son capaces y están en capacidad de llevarlo a la práctica. Si no, no hay empresa.
¿No te parece? Totalmente de acuerdo. Escuchándote, yo no había pensado decir esto, pero escuchándote todo lo que estás diciendo dije, uy, este tema es central para la Escuela de Negocios de Harvard, del IES, del MIT, y en Argentina y en América Latina todas. Porque es que no hay empresa sin eso. No ves Comparto. oportunidades. Sí, y sobre todo también porque esto yo lo veo, por ejemplo, dando clases a los MBAs del IAE, cada vez más los MBAs del IAE, que salen del IAE, si bien muchos siguen queriendo hacer su carrera corporativa, tienen esta iniciativa emprendedora. Y el problema es que si nosotros perdemos en las grandes empresas a esos talentos, ¿quién va a trabajar en las grandes empresas si todos quieren emprender? Porque tampoco la idea es que todos tengan que ser emprendedores. Necesitamos también talentos emprendedores que trabajen en empresas emprendedoras. Bueno, Y pero eso acá meto... también es un gran desafío para los líderes empresarios del futuro. Enorme. Pero una cosa más, ahí Silvia, yo creo que tenemos un problema, y este lo vamos a tener que estudiar vos y yo con colegas para poder dar, es que el diseño de las organizaciones, y no me refiero solo a la estructura, sino también a los sistemas de dirección, sistemas de control y sistemas de incentivos, no están pensados para la creatividad, no están pensados para asumir riesgos. Están pensados para asumir la menor cantidad de riesgos, para que sea lo más eficiente la gestión posible, con lo cual la apertura a lo nuevo es extremadamente limitada. Yo creo que acá hay un problema central, y eso es lo que tiene en este momento a tantas empresas perplejas diciendo nos tenemos que transformar, y escuchan y dicen eso, estamos en transformación. No saben, perdón, entre nosotros, yo me doy cuenta que no saben qué implica eso. Pero es que el mismo diseño está puesto al revés. No estamos, o sea, no ayuda a la creatividad, no ayuda al riesgo, no ayuda a la innovación, ¿no es cierto? ¿No te parece? Bueno, porque el sistema de incentivos está puesto al revés. Al revés. Entonces, y esto es lo que decía Wilson, las instituciones medievales, si no cambiamos, y fíjate, lo llevas a la empresa, pero míralo en la educación, y míralo en las organizaciones, en el Estado. Bueno, otro gran tema donde, bueno, por eso, pero digo, esto es liderazgo transformador, es pensar cómo transformamos el diseño de las organizaciones. Yo te diría, tenemos empresas, si me permitís esto, que tienen un diseño de la tercera revolución industrial, digamos. No han llegado a la cuarta. Las otras instituciones... Entonces, pero rápidamente hay que salir de eso. No sé, las personas que están hoy participando y que están en distintas empresas, es central que entiendan esto. Perdón que estoy hablando, me parece que estamos hablando de temas que tienen mucho contenido y pueden sonar algo abstractos, pero piensen en que están muchas empresas en proceso de transformación. Perfecto. Ahora, ojo con las modas y ojo con las palabras vacías de contenido. ¿Qué implica eso? Implica que estamos, por decirlo, a ver si estás, vamos a ver, que hay que diseñarlas con una visión asociativa, no con una visión corporativa. Hay que ir de la corporación a la asociatividad. ¿Qué dice asociatividad? Es que todos compartimos riesgos y oportunidades, si no, no hay espacio para la creatividad. Así es. Y sabés, Fernando, y les cuento a todos, un gran desafío que hoy tienen las grandes empresas de la era actual, ¿no? Los Globant, los Mercado Libres, los unicornios, que como sabrán ustedes se han creado muchísimos unicornios en Latinoamérica y en Argentina, han aparecido 11 unicornios, varios de los cuales en el último año y medio. Un gran desafío que tienen esas empresas, esas que nacen con todo ese ADN innovador, creativo, es cómo a medida que van creciendo, no pierden ese ADN y cómo se van diseñando para que esto no se pierda y que no entren en lo que llamamos el corporativismo del que vos hablás o de la burocracia, pero por el otro lado hay que manejar empresas con 12.000 empleados o 15.000 empleados o 100.000 empleados
como tienen Amazon. O sea, hay que, por eso creo que es un momento apasionante para diseñar los nuevos estilos las nuevas empresas y los nuevos estilos de liderazgo. Pues seguramente de aquí a 50 años, las empresas no van a ser igual que hoy, no van a estar estructuradas con un gerente, con el área de recursos humanos, no. Sí. Bueno, ya hay empresas. ¿Puedo hacerte una sí, corrección de mi parte? Yo le sacaría el 0. No es a 50, sino a 5 años. Todo es muy rápido. Está bien. Ahí me parece que hay una pregunta. Bueno, yo creo que hay preguntas. Dale, Empecemos con las preguntas, si les parece. Dale vos. A ver, Ara vos Sí, si les parece, comenzamos primero con Inés Molbach, que había levantado la mano, si quiere hacer la pregunta en vivo. Por supuesto, y le pedimos que el que hace la pregunta se presente. Qué lindo verte, Inés. Hola Silvia, querida, llegando en medio de la lluvia y el viento de San Pedro de Colalao. Muy bien, ella es una emprendedora Naves de Tucumán. Bueno. Sí, soy Naves y vengo de entregar mercadería, vengo de entregar pizarras en San Pedro. Muy bien, contá un minuto lo que haces, Inés, un instante. Te doy lugar a que hagas tu marketing. Gracias. Yo fabrico pizarras, somos un equipo pequeño, pero equipo, fabricamos pizarras ecológicas a partir de reciclaje de televisores. Entre otras cosas, hacemos pizarras y se venden muy bien. Bueno. Muy bien, bueno, contá tu pregunta. Yo lo que quería decir, no era una pregunta, sino un aporte. Mientras hablaba Fernando, yo pensaba desde mi lugar de emprendedor tan minúsculo, si se quiere, pensar en asociativismo o corporativismo, uno se extravía por ahí en ese camino, ¿no? Tan lejano, tan grande que hay que hacer. Pero pienso que una llave para poder introducir cambios en el modelo es el no detenerse. No importa el tamaño del emprendimiento, de la empresa, no detenerse. Creo que ese es un punto clave, porque si no es como que nos come la cabeza, no voy a llegar, no voy a poder, no voy a hacer no sé qué cosa, porque ni siquiera tengo idea qué quiero ser, pero, o hasta dónde puedo llegar, mejor dicho, ¿cierto? Claro. Yo pienso que pasa por el no detenerse. Si uno se detiene el proyecto. Claro. Eso nada más. Lo pensaba desde el otro lugar, desde el otro lado del mostrador. Un proceso de exploración, Inés, ¿no? Seguir explorando, porque estamos explorando. Muy bueno. Bien, muy bueno, Tucumán. Inés. Gracias. Inés. Un abrazo. Igualmente. A ver, ¿qué otro tenemos, Sara? Tenemos una pregunta de Sofía que dice, ¿cómo formar a las próximas generaciones para transformar lo corporativo en asociativo? ¿Qué skills deberían trabajarse en las que serán los líderes del futuro? A ver, Sofía, ¿estás ahí? A ver si está Sofía, si se presenta. No la veo. Bueno. Y yo diría que tiene contestarle vos si querés, Fer. No, una primera respuesta. Muy buena, Sofía. Me parece que es clave la asociatividad, es que compartimos riesgos y compartimos oportunidades. Es que vamos a trabajar más en equipo. Pero, es decir, yo veo en muchas empresas que están planteando de trabajar en equipo y hacemos equipos, etcétera. Pero mientras no cambien esas nuevas formas de organizar equipos, también no estén en sintonía con los incentivos, aquello es difícil que prospere, porque es como que le estás dejando una arquitectura antigua en donde a la persona lo que le estás diciendo es, cuidá, no asumas muchos riesgos, no vas a ganar mucho más ni vas a crecer mucho más. En fin, hay una serie de disparadores de motivaciones que no están presentes, sino al contrario, es lo anterior, es asumir poco riesgo, en fin, lo que hemos visto a veces ya como vicios de las corporaciones, y es, en el fondo es poca colaboración, es asumir pocos riesgos. Entonces,
ahí es donde los seres humanos, las personas, hoy Silvia hablaba, de donde esas tres capacidades únicas que tenemos entran a jugar. Por eso hay que ir a esa dimensión, asociatividad. Yo te contesto también algo más, Sofía, porque preguntás las skills. Yo creo que hay un skill de la flexibilidad, o sea, no es posible hoy ser líder en este entorno si no tenés esa cierta flexibilidad. Adaptabilidad, pero no es solo adaptabilidad, porque yo creo que el líder emprendedor no se adapta solamente, sino que construye el cambio y lo promueve y construye el futuro. O sea que no es solo adaptarse. Otra característica para mí es estar alerta, reitero, es estar abierto. Hoy tenemos toda la información disponible. Nadie tiene la excusa de decir que no tiene acceso a la información. Hay que saber cómo encontrar la información relevante, hay que tener una gimnasia, un proceso para encontrar la información relevante, y después tomar decisiones en base a esa información relevante. Y eso implica estar muy alerta, muy abierto. Otra característica que a mí me parece muy importante es este concepto de pensar en el triple impacto y el propósito de la empresa. Eso cada vez más está presente, que no quiere decir que no tenga que ser una empresa rentable, porque no estamos hablando de una ONG, sino estamos hablando de empresas rentables con el impacto económico fundamental, porque el lucro es como la savia, diría yo, la sangre que atraviesa el cuerpo de una empresa, es importantísimo, porque con eso se reinvierte y se sigue creciendo, pero también que el líder empresario de hoy tiene que tener mucha conciencia de su impacto social, su impacto ambiental, y yo le agrego el cuarto impacto, que es el impacto ciudadano. Las empresas no pueden estar ajenas a lo que pasa en su patria, en su espacio, digamos, en su entorno, en cuanto a los temas ciudadanos. Entonces me parece que también el líder actual debe tener esas competencias, ¿no? Muy importantes. Y por el otro, como hoy se habla mucho, del líder, se habla mucho del el human entrepreneurship, o sea, la humanidad del emprendedor y del empresario. Tiene que ser humano, tiene que estar cercano a su gente. Eso me parece que es otra de las características muy, muy importantes, y ser inspirador, ¿no? de su gente. Porque como decíamos antes, no es que lidere a, sino que lidera para. Miren, hay una imagen que a mí me encanta que dice que el nuevo líder no está adelante, está atrás de la gente y la empuja. En vez de que la lleva de adelante, la empuja. Esto no quiere decir que el líder no tenga que tener la mirada en el futuro, la visión, ser guía, pero podés ser guía empujando desde atrás y no llevando a la gente de las narices. Me parece que eso es una imagen que me gusta mucho. Muy bueno. Bien. Aquí pregunta, me parece, ¿qué cambios, a ver, la pregunta es qué cambios hay que hacer más urgentes en las organizaciones, creo que es esa la pregunta. No sé quién la está haciendo. A ver. Romina, ¿podés hablar, Romina? Hola. Hola, Romina. ¿Cómo están? Bien, muy vos. bueno. Muy interesante la charla. Pregunto porque hoy ya hay una realidad que es de hoy, ¿no? Más allá del liderazgo del futuro. Hoy tenemos empresas redefiniendo con sus empleados si vuelven o no vuelven, formatos híbridos, formatos presenciales, y el quiebre que hay entre distintas generaciones, distintos estilos, distintos modos de trabajar que se están dando hoy, cuando la gente tiene que volver y de repente está el que quiere, el que no quiere. Ese escenario de hoy, ¿qué cosas hay que desarrollar en las empresas que mañana están volviendo a la nueva realidad post-pandemia? ¿No? ¿Qué será mi pregunta? Te dejo a vos después, si querés yo. Bueno, no, a ver, yo te diría, me parece que hoy es clave la libertad, ¿no? Sin libertad no hay responsabilidad, y creo que nos lo está diciendo la sociedad, y nos lo están diciendo la generación millennial y la centennial. Entonces, libertad. Con lo cual yo creo que hoy es flexibilidad en horarios. Pocos son los que están pensando hoy, si es que los hay, de volver a lo anterior exactamente. Creo que tampoco es el no estar
digamos, nunca en la empresa, porque la interacción social hemos descubierto en persona que ayuda y ayuda mucho. Con lo cual veo una combinación. Pero eso con respecto a ese aspecto, digamos, de presencialidad versus... Creo que vamos a un mundo híbrido en todos. Conozco en empresas hoy que estoy colaborando y en instituciones como la Universidad Austral, IAE y otras instituciones educativas también, todo va a ser mixto, ¿no? Mixto, es decir, híbrido, mixto, presencial, etcétera, pero porque también la tecnología hoy es mucho más central en nuestro día a día, ¿no? Ahora, recomiendo, en relación a lo que venimos hablando, pongo una imagen, y es, hoy todos tenemos que liderar, por eso digo hablo del autoliderazgo. Para mí, en este momento, liderar, entre otras cosas, es cuando uno maneja el automóvil, estar enfocado en el parabrisas, no en los espejos retrovisores. Esto a mí durante muchos años lo pensé y es clave. Los espejos retrovisores es para verlos cada tanto, para que de atrás no ocurra nada, digamos, ¿no? Pero no es lo que nos da la dirección, lo que nos da el rumbo. El rumbo nos lo da el parabrisas. El rumbo más en un mundo de cambio acelerado. Entonces, me parece que hay que estar enfocado, por eso empecé esta charla, esta intervención diciendo con claridad cuáles son los cambios que ya se han dado, no que va a haber, ya se dieron estos cambios. Durante la pandemia se aceleraron. Entonces, una cosa clara es, hoy en día, la participación de la creatividad humana a la hora de decir qué productos, qué servicios, viene dada primero que nada por los datos. Datos, inteligencia artificial. A partir de ahí se incorpora la creatividad, la empatía humana, la imaginación para decir, ¿y esto cómo lo aterrizo? Pero es a partir de datos, data driven. Y esto me parece que tal vez, además, sintoniza perfectamente con lo que decía Silvia, y es data driven e innovación abierta, no quedarnos encerrados. ¿Quiénes son los que están ya hoy ofreciendo otras propuestas de valor? Y ahí invertir en esas oportunidades para estar mirando hacia afuera. No sé, digo esto es para mí lo que, si no lo cambiaron, hay que cambiarlo mañana, por no decir hoy. Silvia. Comparto plenamente. Y creo ahí también, respecto a lo último que decías, por supuesto comparto lo primero, que es lo de la flexibilidad, aprender qué fue bueno en la pandemia para que eso continúe, digamos, no perderlo, y cambiar lo que necesitamos cambiar. Y lo último respecto a lo que decías de la asociatividad o de generar apertura, una cosa que yo estoy promoviendo mucho y viendo mucho en el mundo de los emprendedores es que se unan emprendedores que están abordando una misma problemática, que no quieran hacer cada uno su solución, sino conjunto, y se puede armar propuestas en conjunto, porque va a tener mucho más impacto. Un mismo problema, bueno, ¿desde qué dimensiones lo abordamos? Yo voy a promover mucho, ya para el año que viene, estas interacciones entre emprendedores, incluso de distintas regiones del país. Inés, que estaba con el tema de las pantallas, bueno, juntarla con otra que está en otra parte del país, que tiene otra solución de reciclado de otros productos, y si juntos lo hacen, seguramente van a tener mucho más impacto. Entonces me parece que esto es muy importante. Ahí tenemos una pregunta de Matías. Matías Rice, ¿querés comentarla, Matías? Porque está incompleta, me parece, la pregunta. Estás en Toshiba, ¿cómo dijiste que participás? ¿Querés explicar? ¿Estás ahí, Matías? Y Matías, ¿querés hacer la última pregunta? Levantás la mano y te habilitamos. De Cibaura Robots. Perfecto. Última pregunta de Matías. Ahí está Matías. Hola, Matías. Desmuteate, por favor. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Matías Rice, yo soy el director de Toshiba en Argentina. Nosotros fabricamos robots industriales para abastecer y armar a las fábricas de la nueva tecnología
Y lo que me pasa en muchos casos cuando yo voy a ofrecerle a los dueños de pequeñas y medianas empresas esta tecnología, es que es como que se asustan porque tanto ellos como la gente que trabaja en las empresas no está capacitada para manejar este tipo de tecnología. Con lo cual, nosotros nos vemos en muchos casos en la posición de enseñarles, no solamente venderles una tecnología, sino enseñarles a los operarios a manejar la tecnología para que ellos mismos la puedan implementar en las empresas, ¿no? Y nos hemos transformado, en cierta forma, de vendedores de una tecnología a capacitar a las pequeñas y medianas empresas un poco en esa nueva tecnología, ¿no? Y realmente siento mucho miedo de los dueños de estas pequeñas y medianas empresas a invertir o a comenzar y tratar de meterse en estas nuevas tecnologías que son el futuro, evidentemente, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante la idea de armar un grupo tecnológico o ayudar de alguna manera o acercarme o acercar a todo el grupo de gente que tenga ganas de invertir en una tecnología de este tipo y que se den cuenta de que esto no es tecnología aeroespacial, sino que son cosas, en algunos casos, muy económicas, que a veces la gente no se acerca a consultar cuál es el costo de invertir en tecnología en robots, por ejemplo, porque tienen miedo de que esto sea algo totalmente loco en cuanto a una inversión, y las inversiones realmente son muy competitivos. Estos productos se han convertido en commodities para ayudar a la producción y al empaque en las empresas, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Fernando en la idea esa de ayudar de alguna manera a acercarme de alguna manera a estos empresarios o pequeños, medianos, como para decirles, bueno, acá estoy, ¿cómo podemos ayudarlos, no? Y pensar que un robot no sale $60.000, sino que sale 16, y está al alcance de las manos de muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Muy, muy interesante, Matías. La verdad que muy, muy claro tu planteo. Y creo que cuando hablamos de esto del liderazgo transformador, en donde más tenemos que trabajar es en todas las... También está relacionado con otra pregunta que hay después. En el caso de Argentina, más del 90% de las empresas argentinas son pymes. Y son pymes no de los nuevos emprendedores, son pymes instaladas, como vos bien decís, donde aparte hay mucho miedo hacia la nueva tecnología, ¿no? Así que me parece súper interesante y me pareció muy interesante algo que creo que un rol adicional del liderazgo emprendedor o del liderazgo transformacional es también hacia su cadena de valor, en el caso de las empresas, porque lo que vos estás diciendo es eso, es como ayudás a formar a tus potenciales clientes a perder ese miedo y a entender que estas nuevas tecnologías le van a favorecer. Así que bueno, después nos contactamos si querés, Matías. Yo creo que hay una cosa ahí que a Matías le puede ayudar, Silvia, me gustó, y es a lo que hiciste hoy referencia, y para que Matías lo incorpore en Toshiba también. Fíjate, Matías, que tenés por delante y a ver si te podemos ayudar a convencer a tus jefes que lo vean, que no solo tienen que evaluarte o evaluar a lo que ustedes hacen por los resultados económicos. Los resultados económicos van a venir, pero en la medida, como decía recién Silvia, estaban viendo, de que ustedes tienen que ayudar a evolucionar a una cantidad de empresarios que son los potenciales, de empresas que son los potenciales usuarios de todos los instrumentos que ustedes están ofreciendo. Pero hay una dimensión de educación, y entonces es la dimensión de desarrollo humano. O sea, estás creando valor económico, pero estás creando valor humano, que es ayudar a evolucionar a la era actual. Estás creando valor ambiental, porque estoy seguro de que con tu producto además mejorás temas de medio ambiente, y de paso valor institucional, como decía Silvia. Me parece muy interesante, ¿eh?
este tipo de comentarios. Yo creo que esa visión amplia del valor que crea cada empresa puede ayudar, y es la que hoy hay que entender, porque si no nos podemos estar equivocando con el súper corto plazo. ¿Me escuchan ahí? Buenísimo. Sí. Sí. Una cosa Sí, dale. interesante que yo logré hacer con mis jefes, que son japoneses, básicamente, Sí. yo me encontré con no voy a decir la empresa para no hacer publicidad, pero una empresa muy importante acá en zona norte, que fabrica termos, ¿sí? Son termos nacionales, que es una empresa que viene ya de los abuelos, y los dueños actuales me contactaron porque ya no podían más con la gente, o sea, la gente, los operarios le paraban el ritmo de fabricación de la planta. Con lo cual me dijeron, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos hacer para optimizar nuestros procesos de producción? ¿Y cómo podemos hacerlo de manera económica? Porque somos una pyme mediana, básicamente. Entonces, yo lo que les propuse es lo siguiente, es darles la tecnología, el costo de fabricación de Japón, y después ahora vino un poco lo que decía Fernando. Los dueños me dijeron, bueno, pero acá tenemos el robot, ¿y qué hacemos con el robot? Porque nuestra gente, nuestros técnicos, mecánicos o electrónicos, no están capacitados para implementar esto. Entonces, yo pedí autorización a Japón, y los programas de capacitación para manejar estos robots, que tenían unos costos totalmente locos, yo logré darlos sin costo, regalarlos a las empresas. Entonces, de esa manera, los mismos técnicos, por ejemplo, un técnico electrónico o mecánico, un electricista que cambiaba las bombitas o hacía el cableado en la fábrica, se capacitaba para implementar estos robots en las plantas, y el software ese se lo regalábamos también para que él se lo lleve a su casa, el técnico, y en el futuro también él se siga, digamos, capacitando en esta nueva tecnología, que en el fondo un poco es, como decía Fernando, de capacitar a la gente para que pueda usar estas herramientas, porque un robot básicamente es un commodity, es una herramienta para optimizarle al dueño de una pyme o de una pequeña y mediana empresa sus producciones, básicamente. Entonces, de esa manera también servimos bueno, como Matías. Capacitador, ¿no? Muy interesante. Sos un intraemprendedor. Así que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Dale, ahí o te para el mandé grupo. ahí te mandé por privado para que nos mandes tu contacto y así nos podemos contactar, ¿te parece? Bueno, por favor. Y tenemos solamente 5 minutos porque a las 45 se cierra automáticamente. Y tenemos 2 preguntas que me parecían importantes. Una es la de Raúl Di Loreto, que dice, ¿qué hacemos los mandos medios y líderes en una empresa en la que el CEO continúa enfocado en el pasado, mirando por los espejos retrovisores del auto? ¿Qué le contesta Fernando? Bueno, a ver, tendría que hacerte algunas preguntas más, Raúl, pero no son para hacerlas así tan en público, a ver cómo es esa relación. Y lo primero que te diría, si tenés posibilidad vos de dialogar con la alta dirección, es hablar, apostar a que la gente puede cambiar. Ha de estar asustado, ha de estar, no creo que la estén, no sé, puedo ocurrir 2 cosas. Si está yendo muy bien, probablemente no vayan a cambiar. Si están en crisis, quizá puedan cambiar. Yo trataría de cambiar si ves que esa empresa vale la pena seguir allí, lo puedo decir porque no sé de qué empresa estamos hablando, y si no, yo creo que hay que empezar a buscar otras alternativas. Está clarísimo que vos tenés ahí, por lo que estás preguntando, una potencial para crear valor que, bueno, es en donde estás ahora o en otro lugar, pero hay que seguir creando valor y en las 4 dimensiones. Te aliento a eso. Y perdón, y estoy dispuesto ahí que si querés que hablemos personalmente o por Zoom, cuando quieras. Le pedís aquí a las chicas todo, mi mail y coordinamos. Yo lo puse el mío en el chat, si querés, Fernando, podemos ponerlo. Lo pongo acá, perfecto. Ponelo, sí. Y ahí lo tengo, Okay. Horacio, mi compañerito, creo, de PAD. ¿Sos vos, no, Horacio? Horacio Martínez. Él dice,
se creaba valor comprando otras empresas y armando conglomerados. Ahora la moda parece ser romper empresas en otras más chicas, más focalizadas y eficientes, y lo compara con lo que pasaba en Jurassic Park, ¿no? Así que, bueno, interesante, esta es otra de las cosas que está pasando. Los grandes conglomerados empiezan como a generar pequeñas empresas más chicas, más focalizadas, más eficientes, y también uno de los temas es que una de las formas es que se empieza a trabajar por proyectos, eso no lo dije antes, pero hay empresas que ya no tienen la estructura, digamos, organizacional típica, sino que por proyectos. En un proyecto, el que antes era el líder ahora pasa a ser uno más, y el que era uno más pasa a ser el líder, dependiendo de las capacidades que tiene cada uno. Pero en fin, esto es un tema mucho más largo. Bueno, tenemos que cerrar, así que muchas gracias a todos por haber participado. Gracias a los organizadores, Romina con el Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, al Parque Empresarial Austral, bueno, a Emprendeyare. Gracias, Fer, un placer como siempre compartir. Nos podríamos quedar charlando un día entero. Y cualquiera que quiera contactarnos, ahí les dejamos nuestros 2 mails, así que lo pueden hacer. Exactamente. Gracias.